Listo. Bienvenido, Alan. Ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, como Utopía en Marcha, vamos a presentar a Alan Roger Bravo Medrano con el tema Utopías humanistas en la economía, construyendo un futuro de equidad y bienestar compartido. Alan es un economista magíster en gestión financiera y humanista. Es de Bolivia, está en La Paz. Fue candidato a diputado por la circunscripción 8 de La Paz en el año 2014, representando al Partido Verde de Bolivia. Posee una maestría en gestión financiera y ha dedicado su carrera profesional a la docencia y a la consultoría. Además de su involucramiento en la política, Alan tiene experiencia en el Partido Humanista y ha estado activo en los esfuerzos por legalizar este partido en Bolivia. Ha participado activamente en la primera Marcha Internacional por la Paz y la No Violencia. Ha dictado en forma permanente talleres, seminarios humanistas de liderazgo, no violencia, autoliberación, entre otros. Ha ejercido la docencia universitaria en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Pública del Alto, en varias universidades privadas como Unifrance y la Universidad Central. En estas instituciones ha contribuido a la formación de estudiantes en las áreas relacionadas con la economía y la gestión financiera, aportando sus conocimientos y experiencia para preparar a futuros profesionales en estos campos críticos. Ha contribuido al ámbito académico a través de la publicación de libros, incluyendo su obra Estadística aplicada, descriptiva e inferencial. Este libro es utilizado como recurso en el campo de la estadística, proporcionando fundamentos tanto descriptivos como inferenciales, lo que refleja su experiencia y conocimiento en el análisis estadístico y su aplicación práctica. Bien, los dejo entonces con ustedes, el licenciado Alan Bravo Medrano, con su tema Utopías humanistas en la economía, construyendo un futuro de equidad y bienestar compartido. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Bien, nuevamente saludo a todos, muy buenos días. Vamos a empezar a realizar la exposición. He preparado unas diapositivas donde resumen un mapa conceptual cada punto que voy a explicar. Inicialmente, una breve introducción al tema de una utopía en marcha en lo económico. Podemos decir que desde mi experiencia como docente y como observador de los avances y retrocesos en el proceso de cambio progresista en Bolivia, y como alguien que ha vivido de cerca las tensiones entre modelos económicos neoliberal y un modelo sociocomunitario, me encuentro construyendo junto a muchas y muchos una utopía en marcha. Una utopía que parte de una mirada humanista de la economía, en lo que el ser humano ocupa el centro de todo sistema económico y social. El humanismo no es solamente una teoría, para mí, sino una perspectiva profundamente transformadora que interpela mi labor cotidiana y mi compromiso con una economía más justa. He visto cómo el modelo actual vigente en muchos países, basado en lo, perdón, he visto cómo el modelo actual vigente en muchos países, basado en la acumulación y la competencia desenfrenada, ha generado desigualdades abismales, dejando a muchos sectores en la marginación y desconectado el desarrollo humano de las prioridades económicas. Esto evidencia en diferencias autores que hablan sobre la desigualdad económica, como por ejemplo Joseph Stiglitz, que menciona a la desigualdad
económica, indicando que 1% de la población mundial concentra casi el 80% de la riqueza mundial, ¿no? Y otros datos similares que hablan de que los multimillonarios, por ejemplo, añadieron billones de dólares, algo así como 1,9 billones de euros a sus arcas, mientras 3.600 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. De esa marginación se habla cuando exponemos este modelo neoliberal que está expresado en varios países del mundo. En contraste, el enfoque humanista nos llama a reconstruir los valores fundamentales que rigen nuestra economía, alejándola de la lógica del capital como fin supremo y acercándola a un modelo donde la cooperación, la equidad y el bienestar colectivo sean ejes centrales. Desde la perspectiva humanista, se cuestiona la concentración desproporcionada del poder económico y político. La gran mentira del libre mercado consiste en que el desequilibrio de fuerzas, capitalistas versus asalariados, multinacionales versus pymes, hipermercados versus pequeños comerciantes, etc., permite siempre al más poderoso establecer las condiciones y sobre la base de esta competencia desigual enriquecerse. Y en su base a ese enriquecimiento aumentar el poder. Y así siguiendo en un círculo vicioso, donde las variables no tienden a un equilibrio, sino a la concentración de riqueza, como lo demuestran todas las estadísticas. He sido testigo de cómo esta concentración ha perpetuado desigualdades y ha frenado procesos de transformación social, que con todos sus errores y contradicciones intenta abrir espacios más inclusivos y solidarios. Sin embargo, también he visto esfuerzos colectivos, resistencias y propuestas alternativas que demuestran que esta otra economía es posible y que estamos caminando hacia ella. Construir esta utopía en marcha no es un ejercicio de impunidad, sino un acto de profunda responsabilidad. Implica reconocer errores, aprender de la historia y proyectar en base a experiencias concretas un modelo económico que sitúe la vida, la dignidad y la justicia en el centro de las decisiones. Como observador crítico de avances y retrocesos de un proceso de cambio progresista en Bolivia, y como alguien que ha vivido en carne propia los efectos de distintos modelos económicos, he llegado a la convicción de que es posible construir una utopía en marcha desde una mirada humanista de la economía. Entre 2016 y 2020, Bolivia vivió profundas transformaciones económicas y sociales. La tasa de pobreza moderada, que en 2005 alcanzaba el 59,6%, se redujo al 36,3% en el 2021. La pobreza extrema disminuyó del 38,2% en el 2005 y el 11,1% en el 2020. O sea, de 38,2 al 11,1%, la pobreza extrema. Según datos, obviamente, del INE. Aunque la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 generó un retroceso temporal en estos avances, siguió reduciéndose la pobreza. El PIB creció a una tasa promedio del 4,6% entre el 2006 y el 2019, impulsándola por la nacionalización de los hidrocarburos y una dependencia de las materias, y un fuerte incremento en la inversión pública. Sin embargo, la dependencia que tenemos de las materias primas, los déficits fiscales frecuentes y crecientes y las tensiones políticas han puesto en evidencia las limitaciones de este modelo y la necesidad de repensarlo desde una perspectiva más equitativa y sostenible. Desde esta mirada humanista de la economía, considero que un sistema verdaderamente humano debe enfocarse en tres principios fundamentales.
los cuales he intentado aplicar en mi trabajo docente y en el análisis del contexto boliviano. Reducir la brecha de desigualdad. He visto de cerca cómo la redistribución de recursos ha sido clave en Bolivia, permitiendo la creación de bonos sociales como el bono Juancito Pinto, la renta dignidad y el bono Juana Zurduy, que beneficiaron a sectores históricamente postergados. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme, ya que la desigualdad sigue siempre presente y las oportunidades no llegan a todos por igual. La redistribución debe ser justa y sostenible, garantizando que el crecimiento económico beneficie a toda la sociedad y no solamente a una élite privilegiada. Promover la cooperación por encima de la competencia es otro principio importante que se debe resaltar desde una propuesta humanista. A lo largo de estos años, he presenciado cómo la lógica de la competencia extrema internacional ha generado exclusión y precarización. La verdadera transformación debe pasar por modelos cooperativos, redes solidarias y economías comunitarias que permitan una mejor distribución del trabajo y los recursos. Un tratamiento especial merece la redistribución de la riqueza, de la tierra y del agua, por ejemplo, y la distribución del ingreso con criterios de equidad, la promoción y el fortalecimiento de otras formas de economía como la economía social, la economía solidaria, la economía comunitaria, de sus organizaciones, actores y emprendimientos. Estamos hablando, obviamente, de las economías comunitarias y también las pequeñas empresas, los pequeños negocios, que son los emprendimientos que generan mayor empleo en Bolivia y en todo el mundo. Estos están actualmente en el centro de las agendas públicas de muchos de los países de la región. Priorizar la justicia social es el tercer punto. Entonces hemos dicho, reducir la brecha de desigualdad, promover la cooperación por encima de la competencia y priorizar la justicia social debe ser el tercer aspecto a tomar en cuenta en una economía humanista. No se puede concebir una economía que solo mida su éxito en términos de rentabilidad y crecimiento del PIB, sin considerar su impacto en la vida de las personas. La justicia social, que en estos tiempos está siendo despotricada, criticada, implica garantizar derechos básicos como educación, salud y vivienda digna, ¿no? Eso es justicia social, ¿no? Garantizar derechos de salud, educación y vivienda digna. Y eso no interesa a quién lo financie, pero en el fondo el que lo financie es el Estado. Y el Estado debe hacerse responsable de esos derechos humanos básicos que están en todos los países establecidos. A pesar de los avances logrados en estos sectores, durante el 2016 y el 2019, la crisis económica post-COVID evidenció que aún hay grandes deudas pendientes en términos de acceso igualitario y calidad de los servicios públicos. Según lo plantea la tesis del humanismo universalista, comillas, reconociendo las condiciones de opresión que algunos seres humanos han establecido en el mundo, al apropiarse del todo social, se desprende una ética social de la libertad, un compromiso querido de lucha, no solamente contra las condiciones que me producen dolor y sufrimiento, sino que lo provocan también a otros. Entonces, ese es el marco de la justicia social desde una mirada humanista, planteado desde la tesis del humanismo universalista. Construir esta utopía en marcha no es fácil. No se trata de negar los errores ni de idealizar los cambios, sino de aprender de la experiencia, corregir las fallas y avanzar hacia un modelo más justo, equitativo y humano. Bolivia nos ha demostrado que es posible transformar la realidad cuando se prioriza la inclusión y el bienestar colectivo. También nos ha enseñado que los avances pueden ser frágiles si no se consolidan con estructuras económicas y políticas sostenibles. Este paradigma humanista se alinea con propuestas contemporáneas como la economía solidaria, social, la implementación de políticas redistributivas justas y mecanismos innovadores como la renta básica universal, de manera de garantizar el acceso a ingresos a toda la población, sin ninguna distensión.
Tales propuestas buscan garantizar que la economía sirva como herramienta para la liberación y el bienestar de todas las personas, en lugar de perpetuar la explotación y la exclusión de grandes sectores de la población. Segundo punto, el planteamiento desde la mirada humanista y la ética de la vida en la economía. Desde mi experiencia, construir una utopía en marcha significa asumir un compromiso con la vida digna en todas sus dimensiones, la dignificación de la vida humana. No es ideal, no es un ideal abstracto, sino una necesidad concreta que observo desde la docencia, en el trabajo colectivo y en el análisis crítico de nuestra realidad económica y social. He sido testigo de los avances, decía, que ha habido en Bolivia, de los intentos por consolidar un modelo más inclusivo y de los errores que también han debilitado ese proceso. Sin embargo, sigo convencido en que el horizonte de una economía verdadera humana sigue siendo posible si situamos al ser humano como valor central. Para mí, la vida digna implica garantizar que cada ser humano pueda desarrollarse plenamente, libre de opresión, exclusión y explotación. Lo que he visto en el aula, en jóvenes que buscan oportunidades en un sistema educativo lleno de desigualdades, lo he visto en comunidades donde la lucha por el acceso a servicios básicos sigue siendo una realidad cotidiana. Una vida digna no solo es una cuestión de supervivencia, sino de justicia. Significa que nadie debe ser tratado como un medio para lograr fines ajenos, ya sean políticos o económicos, y que cada persona merece respeto y acceso a lo necesario para vivir con dignidad. Cuando me refiero a distintas experiencias, he dictado clases en el sector rural, en la localidad de Achacachi, y he visto las diferencias de acceso a la educación que hay en distintas poblaciones en Bolivia, ¿no? Entonces, por eso hago énfasis en la vida digna, que no es una cuestión de supervivencia, sino de justicia, y significa que debe ser para todos, y nadie puede ser tratado como un medio o como una escalera para fines políticos o económicos, sino merece respeto. Desde mi rol como docente y ciudadano, creo que la importancia de la comunidad y la solidaridad como pilares de una economía humanista, creo en eso concretamente, y he aprendido que no hay transformación sin redes de apoyo, sin una construcción colectiva en donde el otro no es un competidor, sino un compañero en la búsqueda de un mundo más justo. La vida digna no se construye en el aislamiento. La vida digna, sino más bien en la intersección con todos los demás, en la interacción con todos los demás, en la capacidad de cuidar al otro y generar espacios donde la cooperación prime sobre la competencia. La vida digna exige romper con las estructuras de dominación que limitan la autonomía individual y colectiva. No se trata solo de garantizar derechos políticos, sino de crear condiciones reales para que cada persona pueda desarrollar sus capacidades sin barreras impuestas por la pobreza o la falta de oportunidades. He visto cómo la falta de acceso a educación de calidad, a cultura, a espacios de participación política, limita el potencial de muchas personas, impidiéndoles contribuir activamente en la sociedad. La justicia económica y política no puede quedar fuera de esta utopía en marcha. Una economía humanista debe garantizar que los recursos sean distribuidos equitativamente, evitando que unos pocos concentren la riqueza, mientras la mayoría lucha por sobrevivir. La mayoría de las decisiones colectivas es clave. No podemos hablar de democracia si las grandes decisiones económicas se toman a espaldas del pueblo. Bolivia ha vivido procesos de inclusión en este sentido, pero también ha enfrentado retrocesos que nos recuerdan que la lucha por una vida digna no es lineal, sino un proceso constante de aprendizaje y corrección. Construir una utopía en marcha significa asumir que la transformación es un camino lleno de desafíos, pero también lleno de posibilidades. Desde mi trabajo, desde mi análisis de la realidad y desde mi compromiso con una economía más humana, sigo apostando por un mundo donde la vida esté en el centro y donde la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. He visto
cómo la acumulación desmedida de riqueza genera desigualdades cada vez más profundas, excluyendo a la mayoría y concentrando el poder en unos pocos. Es necesario para ello implementar políticas progresivas, como impuestos a grandes fortunas, renta básica universal y acceso garantizado a salud, educación y vivienda. No es un simple ajuste técnico, sino una apuesta por una sociedad donde las personas tengan igualdad de oportunidades. Sin embargo, no puede basarse en la confrontación ni en la imposición violenta. Me he encontrado con posturas que justifican el enfrentamiento como el único motor del cambio social. Sin embargo, desde mi formación del humanismo, he aprendido que la transformación más profunda es aquella que se construye desde la no violencia. La violencia no solo se manifiesta en agresiones físicas, sino en estructuras que perpetúen la pobreza, la exclusión y la explotación. Por eso abogo por una transformación que erradique estos mecanismos desde la raíz, promoviendo una conciencia selectiva basada en la cooperación y la solidaridad, alejada de todo tipo de violencia, pero también alejada de la prebenda, de la venta de cargos públicos por parte de cualquier espacio de poder. Eso es algo que también ha destrozado el proceso de cambio en Bolivia, ¿no? Generando otros privilegios a otros actores políticos que viven en Bolivia, ¿no? En esta parte quiero ser muy contundente. Más allá de los derechos que tienen todas las personas, incluidos los pueblos indígenas, los sectores de todas las condiciones culturales que habitan en el mundo, ¿no? El generar privilegios para ciertos sectores, ¿no? Que les permita entrar en chantajes, prebendas, cobros por vender un cargo público, no nos ayuda a profundizar el proceso de cambio, más bien lo destruye. Y eso es lo que ha ido pasando en Bolivia, porque se ha perdido la mística de trabajar por la vida digna de los bolivianos. He aprendido que una economía justa no puede construirse solo con reformas técnicas, sino con un cambio profundo en la manera en que concebimos nuestras relaciones económicas. Romper con modelos que perpetúan la desigualdad significa construir estructuras participativas, donde cada persona tenga voz y donde el desarrollo económico esté en armonía con la vida y el entorno de la naturaleza. Propuesta de modelo de economía mixta. La propuesta de un modelo de economía mixta, que obviamente está basada en los planteamientos de nuestro amigo Guillermo Zulin, parte de la necesidad de construir una economía equilibrada, ética y funcional, que combine la economía participativa, la intervención estatal justa y principios de sostenibilidad y creatividad. Este modelo busca superar las fallas tanto del capitalismo neoliberal, que perpetúa la concentración de la riqueza y el poder, como de los modelos centralizados que limitan la participación activa de las comunidades y la innovación. La economía mixta no debe ser vista como una simple combinación entre el capitalismo y el socialismo, ni como una versión suavizada de uno o una adaptación estratégica del otro. Es más bien la construcción de un modelo alternativo que trasciende las lógicas binarias, o uno o el otro, y busca integrar lo mejor de ambos sistemas sin replicar sus contradicciones. Además, intenta humanizar las visiones tanto del capitalismo como del socialismo con mecanismos de mercado. Ha sido en muchos casos como forzar una alianza entre fuerzas que se repelen, ¿no? El verdadero desafío entonces no es mezclar lo irreconciliable, sino generar una nueva síntesis, una propuesta superadora que incorpore virtudes previas y al mismo tiempo inaugure una forma distinta de entender la economía y su relación con la justicia social y la libertad y la dignidad humana. Construir una utopía en marcha implica replantear profundamente las estructuras económicas actuales. No se trata de un simple maquillaje del capitalismo ni de una versión reformada del socialismo.
sino de una nueva construcción que supere las contradicciones históricas entre ambos modelos. He visto cómo las reformas superficiales fallan cuando intentan mezclar elementos incompatibles sin transformar el núcleo del sistema. Por eso el camino hacia una economía verdaderamente humanista debe poner la economía al servicio del ser humano y no al revés. Creo en un modelo donde la iniciativa individual tenga espacio, pero sin que ello signifique el abandono de la responsabilidad social. Un equilibrio real entre mercado y Estado y comunidad es posible cuando el Estado no actúa como un mero administrador de intereses corporativos, ni como un ente autoritario que asfixia la creatividad productiva. El mercado, por su parte, no puede seguir operando bajo la lógica del maximizar beneficios, sin considerar su impacto en las personas y en el medio ambiente. He observado cómo las regulaciones éticas y ambientales marcan la diferencia entre el modelo extractivista, depredador, y una economía con sentido humano. La autogestión y el desarrollo territorial sostenible no son solo conceptos teóricos, son prácticas necesarias para evitar que la riqueza se concentre en unas pocas manos y garantizar que el crecimiento económico beneficie a todos. En mi experiencia, los modelos donde las élites económicas y políticas deciden el rumbo del país sin consulta ciudadana terminan perpetuando desigualdades. La economía debe responder a los intereses de la mayoría, y esto solo es posible cuando existen mecanismos efectivos para que la ciudadanía influya en las decisiones desde la base. Una economía verdaderamente centrada en el ser humano no puede limitarse a acumular riqueza ni a fomentar el consumo sin sentido. Su propósito fundamental debe ser garantizar de forma progresiva y universal una vida digna para todos los habitantes del planeta. Para alcanzar esta meta se requiere una estructura social profundamente democrática, libre en su organización y capaz de gestionar el conocimiento y la tecnología disponibles con inteligencia colectiva. Otro eje central de esta utopía en marcha es la sostenibilidad ambiental. Inspirados en los principios de la economía circular, he visto cómo es posible aprovechar los recursos de manera eficiente, reducir el desperdicio y fomentar la reutilización sin comprometer el desarrollo económico. La producción no puede seguir operando como si los límites ecológicos del planeta no existieran. Es necesario impulsar industrias que trabajen con energías renovables, reducir la huella ambiental y garantizar que el desarrollo humano no esté a costa del deterioro del medio ambiente. Fomentar políticas de economía verde y educación ambiental, tanto para productores como para consumidores, es una tarea urgente en la que todos debemos involucrarnos. De igual forma, es ineludible que el Estado garantice el acceso universal a la salud, la educación y la protección ambiental, ámbitos donde el mercado fracasa sistemáticamente, porque carecen de rentabilidad inmediata. Estas funciones pilares, que lo privado es siempre más eficiente, bajo el dogma de que lo privado es siempre más eficiente. El resultado es que millones quedan excluidos de una educación de calidad, de un sistema de salud digno y de un entorno sano simplemente por no contar con recursos económicos. Y la situación se agrava cuando el Estado, condicionado por el peso de la deuda externa, restringe cada vez más su gasto social, dejando vacíos precisamente en las áreas donde su presencia es más necesaria. En este camino de redistribución justa de la riqueza la redistribución justa de la riqueza es innegociable. No podemos seguir aceptando modelos que concentran el poder económico en unas pocas manos mientras la mayoría lucha por satisfacer sus necesidades básicas. Las políticas fiscales progresivas, el acceso universal a servicios públicos y una economía participativa son claves para lograr una sociedad más equitativa. No se trata solo de garantizar derechos, sino de generar mecanismos donde los trabajadores y ciudadanos tengan una voz real en la toma de decisiones productivas y distributivas. Bien, finalmente vamos a ir
al punto del sistema de creencias que operan entre dos caminos para decidir el rumbo de la humanidad en lo económico. Las redes sociales y los medios de comunicación corporativos han adquirido un poder sin precedentes en la construcción de la percepción de la realidad. No son simples plataformas de información, han sido convertidos en herramientas estratégicas para consolidar un pensamiento único que normaliza el individualismo extremo y el consumismo desenfrenado como motores del progreso. Este bombardeo constante no es casual, responde a una maquinaria orquestada por el capital financiero especulador, las grandes corporaciones y las potencias hegemónicas que moldean la narrativa global. Vendiéndonos la idea de que la acumulación material es el único indicador de éxito y que cualquier intento de redistribución justa de la riqueza es una amenaza. Desde temprana edad somos adoctrinados para creer que la competencia despiadada es el único camino y que el mérito individual es la clave del desarrollo. Nos ocultan que el sistema está diseñado para que unos pocos acumulen fortunas, mientras que millones quedan atrapados en condiciones de explotación. El neoliberalismo ha perfeccionado su discurso hasta el punto de lograr que incluso aquellos que sufren sus consecuencias lo defiendan, convencidos de que no hay otra opción. Bajo esta lógica, la cooperación, la solidaridad y la justicia social son ridiculizadas, mientras que cualquier intento por reducir las desigualdades es etiquetado como peligroso. Lo he visto en comunidades indígenas y sectores populares que durante generaciones han practicado modelos de reciprocidad y ayuda mutua. Sin embargo, la narrativa dominante ha logrado infiltrar estos imaginarios, haciéndoles creer que la única vía válida es la de la competencia y el individualismo, provocando desarraigo y frustración. Este es el gran triunfo del capitalismo extremo, hacernos dudar de nuestras propias capacidades para construir una economía, una que no esté basada en la explotación ni en la exclusión. Pero la historia no está escrita. La utopía en marcha nos dice que otra economía es posible y que ya existen ejemplos que desafían la lógica de la explotación. La economía mixta humanista es una propuesta que busca transformar el sistema desde sus bases, priorizando la reducción de desigualdades, la cooperación sobre la competencia, la justicia social como eje económico y la sostenibilidad ambiental. No es un ideal inalcanzable ni un sueño ingenuo, es una construcción en proceso que depende de nuestra capacidad de desaprender las creencias impuestas y recuperar la solidaridad como base del desarrollo. He visto comunidades que han decidido romper con la lógica del capital como fin último y han comenzado a experimentar con modelos de producción solidarios, con empresas donde los trabajadores participan en la toma de decisiones, con economías locales que buscan garantizar el bienestar antes que la maximización de las ganancias. Estos efectos de demostración son pruebas concretas de que el cambio es posible y que no estamos condenados a repetir el ciclo de la explotación. Estamos en un momento crucial. Podemos seguir por el camino de siempre, resignándonos a la idea de que no hay otra alternativa, o podemos construir activamente esta utopía en marcha. No se trata de esperar que el cambio llegue desde arriba, sino de generarlo desde nuestros espacios, desde la docencia, el activismo, el trabajo comunitario y las prácticas económicas transformadoras. La economía humanista no es una utopía distante, es una realidad en construcción y la proliferación de más efectos de demostración. Y la decisión de sumarnos a este proceso está en nuestras manos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, estimado Alan. Muy Ya interesante. pueden activar los micrófonos. Muy interesante, Alan. Bueno, vamos a hacerle la pregunta a nosotros. De acuerdo a la situación Bueno, actual de Bolivia,
que es un poco complicada. ¿Cómo ves la posibilidad, Alan, de seguir difundiendo este planteo que acabas de hacer en los ámbitos académicos? Bien, gracias, Daniel, por tu pregunta. Sí, evidentemente, esto es como el principio, ¿no? El primer lanzamiento, así es como lo vemos, de, en Bolivia, de este enfoque de la economía mixta, ¿no? Entonces, la idea es continuar este proceso en distintos ámbitos académicos. Ahora mismo estamos con una gran cantidad de estudiantes que son de la Universidad Pública del Alto y de otros sectores también. Entonces, de entrada, es comenzar a formarnos en la posibilidad de esta economía mixta, de esta economía humanista, que básicamente busca que mostremos efectos de demostración. Entonces, estamos avanzando en la construcción de espacios donde podamos hacer un trabajo conjunto, colectivo, ¿no? Ya sea en lo productivo, en lo comercial, o finalmente en lo que se llama la formación económica, ¿no? La formación económico-humanista. Entonces esos espacios están abiertos para que se comuniquen y podamos ir avanzando en esto. Gracias, Alan. Aquí hay, no sé, está una pregunta aquí en el chat. Eh, dijo aquí, que quedó ahí. Dice, ¿qué tipo de experiencias prácticas puedes compartir? Puedes compartir para tener la referencia. Claro, o sea, ha habido, digamos, experiencias, ¿no? De distintas personas cercanas que están haciendo emprendimientos, por ejemplo, ¿no? De, de heladerías, pizzerías, etcétera, todo tipo de negocios. Pero como bien habíamos dicho antes, es bien importante mostrar que esto es un desafío, digamos, ¿no? El lanzarse precisamente a hacer estos emprendimientos, el hacer estas actividades de comercio para generarse los propios ingresos, es una alternativa que en Bolivia está muy generalizada porque eh, Bolivia vive una situación de economía informal, ¿no? O sea, la mayoría tenemos un empleo informal, ¿no? No tienen todos, o sea, la mayoría no tiene un salario así fijo, sino que vive de la generación de emprendimientos. Entonces, el desafío precisamente en esos emprendimientos que hay es primero que se estabilicen, que puedan generar ingresos, que puedan mantenerse en el tiempo, y después es generar empleo, hacer trabajo colectivo entre todos, generar empleo a los más jóvenes, a todo tipo de personas, e ir generando más emprendimientos de manera colectiva, ¿no? Esas son las experiencias, digamos, que estamos intentando hacer aquí en Bolivia. Hay otra pregunta ahí en el chat de Víctor Manuel. Dice, ¿cómo sería posible que las desigualdades sociales y económicas del país puedan ser superadas al menos a mediano plazo? Sí, precisamente en este aspecto es bien importante identificar, digamos, qué sectores apoyarían o apoyan este tipo de medidas y qué sectores no están de acuerdo, digamos, ¿no? La distribución, digamos, de ingresos, la distribución de la riqueza, políticas que vayan en ese camino, requieren, obviamente, que quienes ganan más dinero, quienes tienen mejores salarios, quienes tienen muchos mejores ingresos en grandes empresas, realmente puedan contribuir para que esto sea una economía más equitativa, solidaria. Por eso se plantean desde temas, por ejemplo, de los impuestos progresivos, que son, digamos, una política tradicional en esos aspectos, que los que ganen más paguen más impuestos y que los que ganen menos paguen menos impuestos o no paguen. Otras economías de redistribución, por ejemplo, planteadas por el humanismo, es la renta básica universal, en el sentido de buscar que haya una renta básica, o sea, una renta que todo el mundo reciba en un país determinado, y que esta renta le garantice la supervivencia, que permita tener acceso a lo primordial, ¿no? Acceso a educación, acceso a salud, acceso a vivienda, acceso a alimentación. Entonces, de esa manera, por lo menos, tengo una renta básica universal que le permita hacer sus actividades y después,
si él quiere tener otro trabajo, generarse más emprendimientos, etcétera, puede desarrollarlo de acuerdo a lo que cada uno decida, ¿no? El hacer esto permite generar una verdadera sociedad más equitativa, porque estamos pidiendo que todos aporten a que todos vivan mejor, ¿no? A que todos vivan bien, en un planteamiento más adecuado, ¿no? El que todos vivan bien, ¿no? Que a nadie le falte nada. Entonces, pero trabajando en conjunto. En Bolivia y seguramente en muchos otros países, los sectores a veces más poderosos, ¿no? Que pueden mencionar empresarios mineros que tienen mucho poder, agroindustriales, digamos, que tienen que exportan muchos de sus productos, que tienen inmensa riqueza, sectores que son propietarios de la banca, ¿no? Tienen muchos ingresos, mucha riqueza, digamos, ¿no? Que en el momento no les alcanzaría, digamos, a gastar todo su dinero en la vida que tienen, digamos, ¿no? Ni siquiera a sus futuras generaciones. O sea, les sobraría plata para seguir gastando. Entonces, esos sectores, por ejemplo, podrían contribuir a que haya todo un acceso a la renta básica universal, que todos podamos vivir en lo básico, por lo menos garantizado. Entonces, eso es un planteamiento que buscaría reducir la desigualdad económica y social que vivimos en Bolivia y vivimos también en otros países del mundo. Ese sería el planteamiento. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, presidente. Yo tengo una pregunta. Bueno, actualmente en Bolivia estamos atravesando por una crisis económica. Sabemos que existe una gran brecha de desigualdad. Mi pregunta es, como en su vasta experiencia, ¿qué modelo económico sugiere para poder atravesar o poder salir de esta crisis que para los bolivianos se nos viene dura? Gracias. Bien, gracias, Vilma. Gracias por tu pregunta. Sí, precisamente partiría del que no apoyaría, digamos, ¿no? El modelo que no apoya desde una visión humanista es un modelo neoliberal, digamos, ¿no? Volver a ese modelo neoliberal que ya hemos vivido en Bolivia implica ahondar mucho más todavía las desigualdades, ¿no? Es importante decir que en un modelo que aparentemente es de libre competencia, desregulación, o sea, el Estado no controla nada, achicar el Estado, reducir las empresas públicas, reducir todos los temas de servicios de salud, de educación, acceso a todo, o sea, limitarlo a lo mínimo al Estado, nos ha llevado a la pobreza que estábamos antes del 2006, que era 56% en pobreza moderada y 38% en pobreza extrema, nos ha llevado a ese tipo de pobreza y durante años no había políticas para superar esa pobreza, digamos, ¿no? Entonces, retroceder a eso no me parece, digamos, correcto. Sin embargo, el planteamiento de otro modelo, que es el llamado modelo social comunitario, que precisamente pretendía reducir las desigualdades, aunque ha logrado ciertos resultados positivos en reducir la desigualdad y reducir la pobreza, sin embargo también ha caído en algunos puntos, en algunos aspectos propios del modelo, que ha sido que algunos sectores de la parte política se han enriquecido o han recibido ingresos adicionales a costa, digamos, de eh, la población, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no estoy para nada de acuerdo es, digamos, que hayan cobrado, digamos, sectores corporativos de organizaciones sociales dinero para que una persona pueda acceder a un puesto de trabajo en el sector público, ¿no? Eso, como les decía en la misma exposición, destroza cualquier proceso de cambio, incluso genera frustración en los que en algún momento han participado de ese proceso de cambio, para evitar que haya corrupción. Por eso que el modelo de economía mixta eh, no busca ni una concentración ni excesiva en el sector, en el mercado, digamos, una desregulación, concentración simplemente de los más ricos, ni tampoco busca una concentración totalmente centralizada del Estado, donde una élite privilegiada goce de todas las bondades, entre comillas, que le da el poder público. Pero sería más bien una economía mixta, donde sí participe el Estado, pero también se dé paso a la iniciativa
privada, iniciativa empresarial, ¿no? Pero con ciertos aspectos de regulación. ¿Por qué ciertos aspectos de regulación? Porque precisamente la crisis que estamos viviendo en Bolivia es precisamente porque ciertos sectores han generado tensiones políticas, ¿no? Han generado inestabilidad política, han generado también eh, que no se pueda, por ejemplo, las divisas que se logran por el tema de exportar productos hacia afuera, precisamente esos dólares que nos hacen tanta falta hoy día, los grandes exportadores han sacado a otros países, se los llevan a otros bancos en otros países y no los dejan esas divisas, esos dólares que necesitamos aquí en Bolivia, ¿no? Desde la banca financiera hasta grandes agroindustriales han hecho eso con sus dólares, lo han llevado hacia afuera. Pese a que incluso en gobiernos neoliberales, el año 1997, que estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, había un decreto de que el Estado obligaba a los sectores empresariales a dejar las divisas en Bolivia. Y ya en el siglo XIX incluso, en el siglo XX, perdón, ya había políticas también así, y en el siglo XIX también. Entonces, digamos, es como, queremos un nuevo modelo económico, un modelo económico humanista, pero que no permita esos privilegios o esas exclusiones de sectores que no les interesa el bienestar del país ni de la población, sino que también, que más bien lo que buscan es solamente sus grandes ganancias y sacarlos fuera del país para que no genere inversión en nuestro país, ¿no? En Bolivia. Eso sería más o menos, ¿no? O sea, ni el modelo neoliberal extremo, ni el modelo sociocomunitario que genere privilegios en el sector público, sino más bien que haya regulación de todas esas cosas para que no se permitan ninguno de estos extremos. Un modelo de economía mixta, por eso, es una alternativa a los modelos existentes. Gracias. Gracias, Alan. Bueno, estamos en la hora para pasar a la próxima exposición a la que quedan todos invitados. Así es que le damos las gracias y muy buena la exposición. Nos quedamos reflexionando en estos temas económicos, cómo superar la pobreza, cómo superar la pobreza extrema. Bueno, había también yo estaba pensando en los tratados de libre comercio que inmovilizan a los estados a poder implementar políticas económicas, poder fomentar la industrialización, etcétera. Pero por ¿cómo se llama? En favor del tiempo, eh, no sé si nos puedes decir, invitar o mostrar alguna de tus redes sociales o algo donde podamos seguir reflexionando sobre estos temas. Sí, gracias, Ale. Se ha creado un Instituto de Estudios Económicos del Nuevo Humanismo y tenemos el espacio de la Red Humanista de la No Violencia, ¿no? Eh, por medio del chat, por medio de las redes y del Facebook, voy a pasar los links para que puedan sumarse, ¿no? Todos los que quieran, y eso sería, ¿no? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bien, sí, perfecto, Alan. Una muy buena idea colocar en el chat el correo electrónico tuyo. Y bueno, a partir de ahí que se pongan en contacto para la participación en los talleres. Y bueno, y seguir trabajando por una democracia más participativa frente a una desestructuración que vamos viendo en el sistema económico mundial y regional, y que tu aporte sea como fuente de inspiración para aquellos economistas jóvenes que están viendo este directo, porque realmente necesitamos nuevas ideas y nuevos utópicos que acompañen proyectos liberadores y democratizadores. Muchas gracias, Alan. Gracias, Domingo. Hasta luego. Gracias a todos por participar.